retomamos nuestra penúltima sesión de ENIE 2020. Les recordamos a todos nuestros asistentes que el registro audiovisual de nuestras presentaciones las podrán encontrar en nuestro sitio web www.enie.cl. A continuación, dejaremos con ustedes a Alba Rodríguez de Posible Lab. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida a ENIE 2020. Hola, muy buenas. Bueno, aquí son noches, allí son tardes ya. Sí, ¿verdad? Como ha dicho Sergio, estamos un poco separados, pero bueno, un placer poder estar con vosotros. No, el placer es nuestro, Alba. Mira, le voy a contar un poquitito al público quién eres tú y qué es lo que, en el fondo, el tema que nos traes a presentar, ¿ya? Perfecto. Mira, le contamos a nuestro público que Alba Rodríguez es profesora y experta en tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Se desempeña actualmente como directora de innovación y tecnología educativa en Posible Lab. Posible Lab es una empresa española que se dedica a la consultoría y asesoramiento dirigido a centros educativos, instituciones y universidades. Además, imparte programas de formación dirigidos a profesionales de la educación y formación continua, y también coordinan proyectos educativos basados en el uso de las nuevas tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Como siempre, sus preguntas e interacciones las pueden realizar a través del chat, las cuales serán leídas al finalizar la presentación de Alba. Así que, Alba, te doy el pase, es todo tuyo la presentación ahora. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por compartir este rato con nosotros, primero con mi compañero Sergio y ahora conmigo. Y para mí es un placer el poder hablaros de lo que me dedico realmente, de lo que cada día dedico muchas horas para ver cómo somos capaces de poder introducir esto poquito a poco en las aulas. Cada vez lo vemos más, pero creo que el título es ideal porque es innovar, experimentar y aprender usando la robótica. Pero además, como os quiero mostrar en esta charla, queremos ir un poquito más para lograr esa innovación y experimentación. Como os comentaban, aquí sale un poquito quién soy y también tengo que decir que gracias a la posición que ocupo ahora mismo en Posible, como directora de Innovación y Tecnología, no paro de aprender. Y eso también es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros alumnos día a día. Aparte, sigo mi formación haciendo el doctorado en Educación, en este tipo de tecnologías, y también mi formación en experta en nuevas tecnologías y la ingeniería que estudié, pues yo creo que me ha dado esa visualización de la necesidad que conlleva el uso de la robótica y la programación en el aula. Sin más, comentaros que, como os he dicho, vamos a hablar de la robótica como herramienta para el aula, pero quiero ir un paso más allá y vamos a hablar de la metodología STEM. Seguro que ha salido mucho y últimamente es un término que tenemos en nuestro día a día, pero es verdad que tenemos que saber lo que significa para entender cómo empezar a utilizarlo e implementarlo en el aula. Como ya sabéis, STEM, la palabra proviene de las siglas de diferentes palabras, en este caso de términos en inglés, ¿de acuerdo? Que serían pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Lo bueno es que todo este tipo de metodología engloba, porque considera como algo intrínseco, el hecho de la robótica y la programación. Por tanto, vamos a ver que el uso de este tipo de herramienta con una metodología de este tipo encajan perfectamente. Por tanto, vamos a poder utilizarlo en nuestro día a día sin necesidad de cambiar nuestros hábitos o tratar de utilizar innovaciones o situaciones nuevas en las cuales como profesores no nos sintamos cómodos. Eso sí es importante saber que en el último momento, en el último tiempo, ya se añade la letra A entre la E y la M, que es el arte. Tenemos que entender que aunque queramos hablar de una rama muy científica, muy técnica, nunca podemos olvidarnos de esa rama de humanidades que al fin y al cabo pues son las que nos enseñan y nos ayudan sobre todo a desarrollar nuestra creatividad, que es algo que tendremos muy presente durante todo este proceso. Aparte, también, junto con el STEM, siempre van de la mano el llamado pensamiento computacional. Y en el momento en el que nos encontramos, en nuestro día a día, es una competencia que tenemos que empezar a trabajar con nuestros alumnos. Y gracias a este tipo de metodología y a la robótica en concreto como una herramienta, vamos a ver que somos capaces de trabajarlo de manera súper sencilla y natural con nuestros alumnos. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de pensamiento computacional lleva la palabra
algoritmo con ella. Esto quiere decir que un algoritmo no es que sea algo complejo, ni que se separe de nuestra rutina, ni mucho menos, o que tengamos que tener una experiencia muy técnica para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo, sino que el algoritmo está en nuestro día a día. Aparte, al ser un concepto complejo, Janet Wings fue la primera especialista en definir este tipo de conceptos en el 2006, por tanto no hace tanto tiempo. Además, tenemos que tener claro que esa palabra, ese patrón que vamos a seguir, ese dogma que vamos a implementar al usar la robótica en el aula, es un proceso que nos va a permitir plantear problemas de tal forma que las soluciones van a ser expuestas en secuencia de instrucciones y vamos a poder crear patrones para las soluciones. Por tanto, esto lo vamos a poder implementar en nuestro día a día siempre partiendo de una herramienta como es la robótica. ¿En qué consiste un algoritmo? Pues vais a ver que sigue un patrón y que además lo encontramos en nuestro día a día. Primero, cuando nos planteamos un problema, vamos a hacer una descomposición, entenderlo por diferentes partes. Una vez tenemos esa descomposición y lo analizamos en secciones mucho más pequeñas, crearemos patrones para poder buscar esa solución. Esos patrones pueden ser pues que siempre que siga una sucesión de actividades yo le dé siempre la misma solución, porque veo que si sigo ese orden se cumple el objetivo que marco. Después seguiremos un proceso de abstracción por el simple hecho de que vamos a ser capaces de, al haber fraccionado ese problema inicial, vamos a poder crear diferentes secciones de un tamaño muchísimo menor que vamos a poder extrapolar a cualquier situación. Y finalmente crearemos el algoritmo, que sería toda esa secuencia hecha en orden para conseguir el objetivo que nos marcamos. Este tipo de proceso implica una serie de actividades que facilitan la resolución de problemas sin ir más lejos. Y muchos habréis dicho, madre mía, pero esto del algoritmo, Alba, perfecto, muchas partes, pero no sé qué es en mi vida real. Pues un algoritmo es simplemente seguir una receta de cocina. Yo sigo unos pasos y si sé que en esta receta incluye cocer el arroz, lo voy a cocer como siempre lo hago. Ahí he hecho una descomposición de la receta entera, he hecho un patrón, que es siempre el de cocer el arroz, porque sé que siempre que vaya a cocer arroz lo voy a hacer así. Abstraigo porque todas las recetas que vaya a hacer diferentes y lleve cocer arroz, seguiré esos pasos y luego tengo mi algoritmo de cómo cocer el arroz. De la misma forma que hemos hecho esta receta, tenemos diferentes actividades que hacemos en nuestro día a día que a lo mejor no nos hemos planteado, como es montar muebles que nos vienen con unas instrucciones, unos dibujitos y vamos haciendo cada uno de esos montajes pues siguiendo esas ilustraciones, sería lo mismo. O incluso montar robots, que podía ser, pues imaginaros que tenemos una solución de Lego, el kit Lego Guido, sin ir más lejos, pues para poder montar esos proyectos que nos proponen y llegar a esas construcciones finales en las que los alumnos van a aprender algo con ellas, pues realmente seguiremos el tema de algoritmos. Por tanto, siempre me gusta lanzar esta imagen y preguntar que si todo lo que acabo de comentar de el STEM, pensamiento computacional, solo lo vamos a trabajar con la robótica y la programación. Es verdad que dependiendo del formato de la sesión, muchas veces se me responde en el momento, luego a lo mejor hacéis algún comentario respecto a esta pregunta, pero os la voy a contestar yo. No solo se trabaja con robótica y programación. Por eso quería dejar muy marcado desde el principio que vamos a ir un pasito más allá. Vamos a basarnos en la robótica, pero es cierto que necesitamos un poco más. La imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla es nuestra mesa de trabajo. Es la mesa de mi equipo, que dentro de posible, que trabajo con Sergio, él se encarga del tema comunicaciones, pero el equipo de educación, que es el que yo dirijo, tenemos la suerte de poder trabajar en un espacio bastante grande y disponer de espacios para poder experimentar. El poder aprender y llegar a la innovación y a la experimentación, como hemos marcado en el título de la sesión, conlleva esto. Conlleva que lo que estáis viendo en la mesa es directamente el prototipado, ¿de acuerdo?, de una especie de vehículo híbrido que queríamos hacer que flotara, por eso el corchopán, y también se moviera en terreno sólido. Por eso el corchopán cilíndrico para moverse, pero para el agua necesitábamos una hélice. Hicimos concursos de hélices, como veis, con cartones, con platos, con cartulinas, con palitos de café. Pues al final no conseguimos ese vehículo, lo que hicimos fue una especie de helicóptero porque llegó a volar, a planear.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conseguir a través de la robótica y la programación, porque aquí tenemos una placa y hemos conseguido ese experimento y, por tanto, un proyecto nuevo y un aprendizaje nuevo. Y ya sabemos que si queremos que algo se mueva, tenemos que seguir ese algoritmo, ese patrón que hemos definido antes. En cuanto a los objetivos de los proyectos STEM, es decir, todas estas actividades que les vamos a plantear a nuestros alumnos con una herramienta como la robótica como vehículo de aprendizaje, vamos a buscar los 6 puntos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Primero, niveles de pensamiento más avanzado. Esto no quiere decir que sean complejos y que se separen de los contenidos que tenemos que trabajar con ellos, sino que vamos a ir pues, un nivel por encima de complejidad, pero en cuanto buscando la curiosidad, es decir, no nos vamos a desmarcar de esos contenidos que queremos trabajar con ellos, sino que los vamos a complementar y motivar que quieran saber más. Siempre tenemos que tener claro que todo este tipo de proyectos, de actividades que presentemos, tienen que tener un contexto con su realidad. Tenemos que tener claro que nuestra realidad y la realidad del estudiante no es la misma, por edad normalmente, pero sí que compartimos ciertas secciones o ciertas parcelas de nuestro día a día. Por tanto, tenemos que buscar siempre una contextualización, una motivación que englobe su realidad. Favorecer siempre el trabajo colaborativo, vamos a apostar por proyectos que ayuden al trabajo cooperativo, a que estemos juntos, trabajen en equipo, valoren la necesidad de tener otros compañeros, ya que ellos solos no van a ser capaces de llegar a ese objetivo. Marcarles un problema para que lo den solución y de esta forma trabajaremos su flexibilidad. Nosotros les marcaremos un objetivo, pero es cierto que el camino que vayan a seguir puede ser muy diferente, siempre que lleguemos al mismo punto o por lo menos a dar respuesta a esa pregunta que les hemos planteado en un inicio. Gracias a todos esos caminos, a esas, vamos a decir, diferentes soluciones o diferentes algoritmos y patrones que podemos seguir para dar una solución y más en robótica, trabajaremos con ellos el pensamiento crítico, que es una competencia muy importante en el día en que nos encontramos, más que nada por la, vamos a decir, sobreinformación que manejan nuestros alumnos por el tema de la hiperconectividad que tenemos hoy en día. Procesamos muchísima información, pero también la generamos y la recibimos. Por tanto, está muy bien el trabajar este tipo de competencia por el simple hecho de saber qué está bien, qué está mal, qué es verdad y qué es mentira. Entonces, este tipo de proyectos, gracias al error, ir modificándolo, consiguiendo diferentes soluciones en función de lo que vamos trabajando, vamos a poder trabajar este tipo de competencia y además podrán pues, valorar de acuerdo los resultados y conclusiones que van a ir generando los diferentes equipos y sus diferentes compañeros al trabajar sobre un mismo objetivo. Y finalmente, como os he dicho antes, ya que incluimos la A, tiene que ser con consecuencia y esta consecuencia es la creatividad. Todo este tipo de proyectos que acompaña esta metodología de learning by doing, de aprender haciendo, conlleva que tengamos en muy alta estima todo el tema de la creatividad. Y además, con la edad con la que solemos trabajar, tanto en niños de primaria como primeros cursos de secundaria, incluso secundaria vamos a decir, en toda su formación, siempre tenemos que intentar trabajar este tipo de habilidad, más que nada porque si no, cuanto más mayores se hagan es más difícil que la sigan desarrollando. Por tanto, como decía Sergio antes, jugar con esa plasticidad que tienen los alumnos y ayudarles no a generar una figura estática que no se vaya a mover, sino ayudarles a que sean flexibles y sean maleables en función de la situación en la que se encuentren. Por tanto, el motivar y el trabajar la creatividad siempre nos ayudará a poder conseguir eso. ¿Cómo empiezo? Pues siempre nos hacemos estas 3 preguntas, porque es cierto que nosotros pensamos, momento en el que nos encontramos, perfecto, competencias del siglo XXI, genial, robótica y programación, más de lo más, porque además juega a nuestro favor, que es interesante, motiva al alumno, me va a dar juego, pero tenemos que ser precavidos. Entonces nos vamos a hacer las 3 preguntas, ¿de acuerdo?, que aparecen en pantalla. Primero, ¿qué contenidos quiero trabajar? Si nosotros queremos hacer una implementación del uso de la robótica en nuestro aula para conseguir esa innovación educativa,
tenemos que intentar relacionarlos con contenidos que veamos en el aula para que no se nos quede como algo, vamos a decir, descontextualizado de nuestro aula, de nuestro día a día, de nuestra asignatura o de nuestra programación. Por tanto, primero definiremos qué es lo que queremos trabajar. Después, tendremos que preguntarnos qué es lo que quiero generar o trabajar en mis alumnos, qué competencias. Estas competencias pueden ser técnicas o pueden ser soft skills. También podemos trabajar con el tema de la robótica y la programación, no solo competencias técnicas de pensamiento computacional, que es una de las que se ven más potenciadas en este momento, pero es verdad que podemos trabajar el trabajo en equipo, sin ir más lejos, la flexibilidad, pensamiento crítico. Entonces, todas esas soft skills también nos las podemos plantear como objetivos que queremos lograr al plantear un proyecto como este. Y finalmente, y para mi gusto, y después de dedicarme varios años al tema de la consultoría educativa, desarrollar contenidos y demás, es necesario que siempre nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo enriquece la tecnología que he seleccionado, en este caso la robótica, la placa, el robot, incluso la solución, el software que voy a usar, el trabajo de esos contenidos? Si la tecnología en este caso no enriquece la adquisición de esas competencias o ese contenido en sí, no usemos algo que desconocemos. ¿Por qué? Va a ser una mala experiencia para nosotros como profesores, eso nos va a crear un rechazo ante la posibilidad de un futuro de seguir trabajando con esta opción, y también la experiencia para mis alumnos no va a ser buena. Por tanto, siempre tenemos que tener muy claro que cómo enriquece esa tecnología, si voy a conseguir algún tipo de beneficio. Por tanto, siempre teniendo esas tres preguntas claras, triunfaremos cuando queramos utilizar, en este caso en nuestro aula, la robótica. Además, este tipo de proyectos, también los STEM, en los que nos basamos con la herramienta en concreto de la robótica, tendrían 3 fases de trabajo que luego os voy a enseñar cada uno de los pasos y los trataremos en detalle. Sería, primero, la identificación del problema y proponer una solución tecnológica al mismo. Por ejemplo, imaginaros, no tenemos un reloj en el aula y vamos a hacer una prueba. Vamos a construir un reloj o un cronómetro para saber el tiempo exacto que tengo para completar esa actividad o ese reto que les voy a plantear a mis alumnos. Por tanto, una vez identificamos el problema, que es que no tengo un objeto, un dispositivo para poder saber cuánto tiempo me queda para completar el reto, propongo una solución. Esa solución, sin ir más lejos, va a ser la construcción de un reloj para poder ver yo en mi clase qué tiempo es, o por lo menos poder cronometrar el tiempo. Fase 2. Los alumnos harán un trabajo de investigación. ¿Cómo puedo suplir la falta de ese elemento, de esa herramienta para que me dé el tiempo? Un reloj, un cronómetro, un temporizador. Planificarán el proyecto, dirán qué es lo que tienen que construir y cómo lo tienen que hacer, y después elaborarán el mismo. Finalmente, en la fase 3, se valorará la finalidad o lo que hemos conseguido con esa construcción. Interpretaremos los datos que nos da, porque como veis, si damos un reloj tendremos horas, minutos, segundos, pero también podemos tener solo horas o minutos. Entonces, según los datos, veremos si esa información total nos sirve o no nos sirve. Si hemos hecho un cronómetro, nos va a contar de forma de que el tiempo empieza desde cero y va aumentando, pero aquellos alumnos que hayan optado por un temporizador será al contrario, irá restando. Por tanto, todo eso, la interpretación de datos que estamos consiguiendo también es importante. Y luego siempre estos proyectos van seguidos de posibles mejoras del mismo. ¿Por qué? Todo puede salir. Ahora veréis ejemplos de una estructura de cartón muy simple, que es un cubo con una placa en la que se ve el reloj, pero eso se puede ir mejorando. Si tengo una impresora 3D, ¿por qué no voy a hacer una impresión de 3D de la estructura? ¿Por qué no voy a escoger una placa más compleja en la que le voy a añadir otro elemento? Todo eso tenemos que favorecer a que el alumno tenga esa curiosidad y esa necesidad por ir mejorando su proyecto, que no les coartemos nosotros en esa situación y les limitemos. Es decir, nunca demos una lista de materiales cerrada, nunca demos unos materiales en concreto y nunca demos unas pautas cerradas, sino demos ideas, posibles soluciones o el qué queremos llegar, pero nunca el cómo. Es decir, les damos el objetivo, les podemos decir empieza por aquí, marcándoles un camino, pero que ellos decidan cuántas curvas quieren dar o cuántas montañas quieren escalar antes de llegar a ese final.
Junto con las 3 fases que os acabo de comentar, aquí tendríamos pues esa subdivisión en fases más concretas, ¿de acuerdo? Sería la primera la contextualización, la situación en la que nos encontramos, vamos a hacer una prueba que se va a calificar en el aula y no tenemos reloj, ¿qué hacemos? ¿Cómo vais a saber cuánto tiempo os queda para poder completarla? Planteamiento del problema, si no sabéis cuánto tiempo os queda para completarla, ¿cómo os vais a dividir el tiempo? ¿Cómo vas a saber si te da o no? ¿Cuántas preguntas contestas por minuto, por segundo? Aquí procedería a la construcción porque al plantear el problema ellos empezarían a saber cómo lo pueden solucionar. Luego llegaría la experimentación, que es gracias a esa construcción yo aprendo algo. ¿Qué aprendo algo? En este caso estamos trabajando el sistema sexagesimal, contenido de matemáticas, de la asignatura de matemáticas, además en varios niveles, tanto en primaria como en secundaria. Pues gracias a esa construcción y a que luego ver cómo funciona mi reloj, yo estoy adquiriendo contenidos que tienen que ver con el sistema sexagesimal. Finalmente tendríamos la evaluación de he conseguido lo que me he planteado, he logrado el objetivo, he dado solución a mi problema y, como os he dicho, finalmente siempre la mejora, que aquí es donde realmente prevalece, de acuerdo, ese trabajo de creatividad para que nuestros alumnos no se estanquen y siempre quieran más. Eso también motivará que quieran aprender y despertemos su curiosidad. Por tanto, 3 palabras, 3 términos que yo creo que argumentan perfectamente el por qué tenemos que apostar por una educación STEM, por la innovación y la experimentación en este caso. Y son las 3 palabras que estáis viendo en las imágenes, que sería innovación, porque son proyectos nuevos, no es algo a lo que estemos acostumbrados, no es algo a lo que nuestros alumnos tampoco esperen de nosotros, entonces hay que aprovechar ese momento y luego realmente cada proyecto es nuevo, por tanto siempre vamos a conseguir, vamos a decir, un proceso de innovación. Invención, porque cada contextualización es un mundo, aunque realmente luego la solución, la construcción pueda ser el mismo objeto, pero realmente van a inventar, van a crear o van a llamar a objetos que ya existen de diferente forma porque consideran que les han dado otra utilidad o los han utilizado de diferente manera. Y como os digo, la creatividad siempre tiene que estar presente. Nosotros les daremos unas pautas, seremos esos facilitadores de contenido y más con herramientas como estas, que es tan sencillo como darles un software, recomendarles una herramienta y empezar a trabajar. Entonces siempre la creatividad, nunca nosotros darles una estructura muy rígida y al contrario, que pueda ser flexible, que los pasos puedan variar y que ellos siempre se sientan con la confianza de poder modificarlo y aportar sus ideas. Entonces, esto está muy bien, pero también ahora me gustaría daros algunos ejemplos de recursos o de cosas que están a nuestra disposición en la red y en este caso la mayoría de ellas de forma totalmente gratuita. Es verdad que cuando hablamos de STEM no solo hablamos de la robótica, que es lo que vamos a trabajar en esta última parte que tiene que ver con el taller, es más práctico, pero que sepáis que también está a nuestra mano si queremos trabajar el STEM, tecnologías como la programación, aquí tenéis diferentes soluciones, robótica, que ahora veremos una en concreto, realidad aumentada también, el modelado impresión 3D y los videojuegos, y uno de estos, nuestro mayor aliado como profesores, es Minecraft y además la Education Edition, que es una versión hecha para profesores. Entonces, que sepáis que hay muchas oportunidades, ¿de acuerdo? No solo nos tenemos a lo mejor que centrar en la opción de robótica y programación, como os he dicho, hay que elegir la tecnología y ver cómo lo enriquece, pero que sepáis que hay muchísimo más. Pero en concreto nosotros nos vamos a centrar en esta solución. Vamos a trabajar, en este caso os voy a enseñar cómo funciona o cómo usaríamos la famosa placa de Microbit. Esta placa la comentaremos a continuación para que veáis todo el potencial que presenta, pero es una placa que no supera el tamaño de mi palma de la mano y yo tengo las manos bastante pequeñas. Y lo bueno es que tiene se caracteriza por tener una matriz de LEDs en su centro, por tanto eso estimula muchísimo al alumno gracias a que podemos ver la respuesta de las programaciones que estamos haciendo. Ahora explicaremos cómo es la placa, pero en concreto comentaros que este tipo de placa junto con otras soluciones robóticas como puede ser Playground Circuit, Lego Mindstorm, la placa Chibi Chip,
entre otras, ¿de acuerdo? Incluso Minecraft, se pueden programar con el software MakeCode. El software MakeCode es una solución que es online, que a través de cualquier navegador funciona, que si ponemos makecode.com podemos ver todas estas soluciones robóticas. La web que os han facilitado os llevan directamente a la programación de la placa con la que vamos a trabajar. Es una programación por bloques, vais a ver muy atractiva, muy llamativa para los alumnos y bastante sencilla, es decir, la curva de aprendizaje no es compleja y lo bueno es que esta placa o esta solución, mejor dicho, es muy versátil y vamos a poder utilizarlo con los más pequeños y con los más grandes. Por tanto, es una solución de robótica por la que podemos apostar, invertir en ella y saber que nos va a dar durabilidad y continuidad, ¿de acuerdo?, durante varias etapas educativas, pues para poder trabajar todo lo que hemos comentado. Lo bueno de este tipo de placa o de solución es que va amparada, ¿de acuerdo?, por la BBC, es una placa que va de su mano y es una solución robótica que vais a ver muy atractiva. El software que utiliza, que luego lo veremos en detalle, tiene este aspecto parecido a otras soluciones que podemos encontrar en la red, como puede ser Scratch o BitBlock, y como veis, lo que tiene y le hace característico es que en el momento en el que nos encontramos ahora mismo de posibles confinamientos, apostar por una educación híbrida en la que hay tanto presencialidad como online, el simulador de placa nos garantiza el poder trabajar sin necesidad de tener la placa físicamente con nosotros. Por tanto, a lo mejor cada alumno no dispone de una solución de este tipo, pero sí puede tener el simulador de placa para ver si lo que está programando tiene sentido o no. Lo bueno también es que este tipo de software está integrado en otras plataformas educativas que generan entornos, como ha comentado antes Sergio, entre ellas Microsoft Teams. Por tanto, vamos a poder generar tareas que directamente abran estos espacios de trabajo y de programación a nuestros alumnos para que trabajen directamente sobre este espacio sin necesidad de tener que estar navegando por la red o divagando, ¿de acuerdo?, sin saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Como os estaba contando, ahora vais a ver un diagrama, ¿de acuerdo?, de la placa tanto por delante como por detrás. En este caso, como veis, se compone de dos botones, el A y el B, que vamos a poder programar para hacer diferentes acciones, que ahora lo veremos. La matriz de LEDs, como os estaba diciendo, en el que aquí van a ver esas representaciones, esos estímulos y van a poder entender si directamente lo están haciendo bien o mal, porque la placa les va a dar, vamos a decir, ese feedback gracias a las representaciones que hace la matriz, un conector USB para poder conectarlo a nuestro dispositivo y luego, como veis aquí, los diferentes pines. Lo bueno de estos pines es que para los más pequeños podemos hacer las conexiones, como veis aquí, son orificios a través de los famosos cables de pinza de cocodrilo. Entonces son como pinzas que directamente vamos a poder enganchar sin ningún tipo de dificultad. Pero para los más grandes existen unos adaptadores que nos permiten ampliar el número de pines, no solo a tener 3, sino a tener muchísimos más. Hablamos de tener más de 12 pines de conexión. Aparte, la propia placa lleva lo siguiente, para poder poner una batería externa, ¿de acuerdo?, un botón de reseteo para quitar todo programa que esté almacenado. Cuenta también con la opción de conexión de Bluetooth para conectar varias placas entre sí, que se comuniquen y poder trabajar de manera colaborativa y cooperativa. También tienen, bueno, estos son el procesador, ¿de acuerdo?, pero me interesa que sepáis que tiene un acelerómetro y una brújula, por tanto nos va a permitir poder trabajar con la gravedad. Esto quiere decir que va a reconocer los giros, ahora además lo vamos a ver, y el poder mover o agitar la placa. Esto también nos va a favorecer mucho para alumnos, por ejemplo, que sean más mayores, el poder crear nuestros propios robots. Por tanto, desde aquí también animamos al hecho de apostar por una solución de placa, ya que es una solución abierta en la que realmente la carcasa, el aspecto puede ser diseñado por nuestros alumnos. Y por la parte de atrás, como veis, tendríamos también el acceso a los conectores y a la toma de tierra y de voltaje, pero en este caso sin indicador, más que nada para hacer las conexiones directas.
En cuanto a esta solución, tenemos múltiples proyectos que podemos seguir a través de la red de manera totalmente gratuita para poder trabajar con ellos. Uno en concreto sería el proyecto de Microsoft de Hacking STEM, en el que hay múltiples proyectos como una mano robótica, un telégrafo, un sismógrafo, en el que a través de la placa de Microbit se va a poder construir este proyecto basándonos en el uso de la robótica. Además, también se basa mucho en todo el proceso STEM por el tema de las construcciones tan elaboradas que tiene y que presenta. En este caso también aquí os presento proyectos que hemos elaborado desde Posible con esta placa, como puede ser un ascensor, una calculadora de divisiones, un muñeco para trabajar las maniobras de RCP con el ritmo, un analizador de palabras para la asignatura de lengua, una maceta, vamos a decir, autorregable, sostenible en este caso, ¿vale? Que según el nivel de humedad, pues se riega a sí misma. O una flor para trabajar con el sensor de luz, que ahora veremos, pues todo el tema de la fotosíntesis. Estos proyectos en sí pertenecen al proyecto Makermanía, el cual lidero y hago con ayuda de mi compañero Guille y Alex, y diseñamos todo este tipo de proyectos y marcamos los contenidos de acuerdo del currículum que queremos trabajar a través de este tipo de metodología. Makermanía, como os digo, sería esa solución global, ¿de acuerdo?, que tenemos a nuestra disposición y en la que ya pues, hay muchas ideas que podéis consultar también para introducir en vuestra clase y además se os pueden facilitar tanto el proyecto educativo como los materiales y esos recursos de formación que necesitéis para entender la herramienta o la tecnología por la que apostamos. Nuestros proyectos se basan pues, en los pasos que os he comentado, en una relación de materiales, más que nada para saber por dónde empezar, pero luego es la solución bastante abierta, un vídeo del proyecto en el que se explica entre todos mis compañeros, incluso yo en este caso, a modo de programa de televisión en el que nos dicen el paso a paso de cómo construir y se comentan los códigos, el proceso, etcétera, y también recursos para los profes para que se pueda implementar. Como os digo, también estaría a la disposición los materiales, ¿de acuerdo?, que se necesitan para estos proyectos, pero como os digo, es muy similar a la solución que os he comentado de Hacking STEM de Microsoft, que realmente nosotros muchos de los proyectos están ahí almacenados. Y ahora la parte de estos últimos minutos vamos a dedicarlo a más práctico, a enseñaros el software en concreto, y una de las cosas que ha comentado Sergio era de utilizar como elemento de evaluación la famosa rúbrica. Pues en este caso no rúbrica, pero con programación también podéis tener, como veis aquí, las famosas hojas o de puntos de control en el que nosotros vamos a marcar actividades que van de menor a mayor dificultad y los alumnos van a ir indicando cuáles han conseguido y cuáles no. Nosotros vamos a empezar a trabajar con este tipo de herramienta de evaluación y entonces, dependiendo hasta la que lleguen, conseguirían esa puntuación. Como veis, son enunciados muy simples. Voy a dejar de mostraros la presentación, ¿de acuerdo?, porque voy a enseñaros estos enunciados, ¿de acuerdo?, junto con, un momentito, ahora, junto con el software, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los primeros enunciados que habéis visto en la hoja y aquí tenemos pues la web de Microbit, ¿de acuerdo?, makecode.microbit.org para poder empezar a programar. Lo bueno de esta web es que es súper sencilla. Nosotros daríamos a nuevo proyecto, podemos trabajar en uno que ya tengamos. Nuevo proyecto habría que identificarlo, entonces vamos a poner la tecnología con la que trabajamos, damos a crear y ya lo tendríamos. Como veis, tenemos este área de trabajo, el simulador de placa, la opción de descargar el proyecto, que luego para cargarlo en la placa es tan sencillo como si fuera un USB, no tiene mayor dificultad. Y luego tenemos aquí toda la serie de bloques, ¿de acuerdo?, que podemos trabajar. No solo el adaptador que os he comentado que amplía el número de pines, sino que también podemos programar por bloques o utilizando un lenguaje más complejo de Java para los más mayores, introduciendo el código. En este caso nos vamos a basar en el de bloques, que es siempre el inicio de este tipo de
tecnologías. Nos suelen salir por defecto estas piezas de puzzle, que es en lo que se va a basar nuestra programación, que es que todo lo que se encuentre aquí se va a ejecutar desde que empiece a haber corriente en la placa y aquí siempre se va a crear. Es decir, siempre va a estar haciendo el código que vayamos poniendo. Si nos molestan, no sabemos cómo utilizarlos, no los necesitamos, basta con seleccionarlos y dar a suprimir en nuestro teclado y así desaparecen. Pero para trabajar vamos a trabajar con estos bloques. Los básicos, que tienen que ver con la representación de elementos dentro de nuestra placa, las entradas de estímulo, es decir, lo que nosotros hacemos a la placa para obtener una respuesta. También tenemos opciones de música, que podemos meter algún tipo de reproductor o de, vamos a decir, receptor para poder escuchar lo que programemos. Todo el tema de los LED para poder dibujar en la matriz, la conexión por Bluetooth, todo el tema de bucles, ¿de acuerdo? De repetir para limpiar código, mejorarlo y trabajar esa simplicidad. También tenemos el tema de la lógica, las variables, que hablaremos ahora de ellas, que es para almacenar información y poder seguir trabajando, y operaciones matemáticas. Además, esta placa, como os he dicho, tiene un sinfín de opciones y si damos avanzado vamos a encontrar muchas más opciones de programación que son para niveles superiores o a lo mejor vamos a decir para proyectos más complejos. Pero vais a ver que es muy fácil trabajar con ello. De hecho, vamos a empezar con la primera actividad. Es un enunciado muy sencillo que pone: al pulsar el botón A de la placa, tiene que aparecer el mensaje MakerMania. Por tanto, nosotros nos vamos a Input, que era la entrada, y buscamos. Botón A, perfecto. Como veis, vamos a poder variar entre botón A, botón B o pulsar los dos a la vez. En este caso, botón A. Y nos dice que tiene que aparecer el mensaje. Como es cosas que nos va a dar la placa, nos vamos a básico. Y podemos escoger varias formas de escribir. Tenemos mostrar esta cadena de texto y aquí ponemos la palabra que nos piden. ¿De acuerdo? O podemos hacerlo de otra forma y ahora os mostraré esa flexibilidad, pero vamos a llegar siempre al mismo objetivo. Como veis, una vez yo lo tengo para ver cómo va la placa, ya está iluminada, quiere decir que tiene corriente, y doy al botón A. Y como veis, recibo el estímulo, MakerMania. Por eso, esta solución os la queríamos mostrar porque en el momento en el que nos encontramos no es necesario tener físicamente la placa. Estamos viendo cómo funcionaría. Yo, el único enunciado que acabo de dar a mis alumnos es que salga la palabra MakerMania. Pues otra solución muy válida, también veis que funcionan como puzzles, saco piezas, encajo, los coloco en orden, es que me digan que van a escribir MakerMania de esta forma. Voy a escribir solo 3 letras porque si no, no acabamos. Y es hacer las M's, ¿vale? Haceros una idea. Mía no me ha quedado muy así, pero bueno, creatividad ante todo. Pensar que es una A. Y ahora la K, que no sé muy bien, a ver cómo la vamos a hacer, así. Pues imaginaros, aquí pone Mac, de Maker, empezamos a escribir. Tendría sentido que si hago la A, lo escriban también así. Como veis, si yo hubiera escrito MakerMania entero, es verdad que tardo más. Yo no les he pedido nada del tiempo, ni que tarden más ni que tarden menos, sino que salga MakerMania. Hemos llegado al mismo objetivo de 2 formas diferentes. Nos vamos al siguiente enunciado. Como veis, quito, selecciono, borro y demás. Nos dicen, al clicar sobre el pin 0 tiene que aparecer una flecha hacia arriba. Volvemos a lo mismo. Pin 0, ya lo tengo aquí, y flecha hacia arriba. Pues ahora yo sé que puedo dibujar. Pues vamos a dibujar una flecha y me dicen que sea hacia arriba. Por tanto, una vez lo tengo, doy aquí al play y me dicen al pin 0. Pincho en el pin 0 y sale la flecha. Siguiente enunciado. Al clicar sobre el pin 1 tiene que aparecer una flecha hacia abajo. Clic sobre el botón derecho de mi ratón, doy a duplicar y como veis es sencillo. Hay uno que no funciona porque supuestamente estoy dando la misma orden a 2 puntos, pero en el momento en el que cambio el pin ya se activa, pues voy a dibujar mi flecha hacia abajo. Como veis, la dibujo. Y en este caso empiezo con el simulador y al dar al pin 1 mi flecha va hacia abajo. Siguiente enunciado. Al clicar sobre el pin 2 tiene que aparecer una cara sonriente. Bueno, pues vuelvo aquí, me vengo aquí y me dicen que el pin 2, pues pin 2. Y aparte en Basic tengo iconos. Voy a ver si hay algún icono que me guste en este caso. Pues doy aquí
y digo, cara sonriente, aquí lo tengo. No tengo por qué dibujar, también tiene estas opciones ya la placa. Doy al pin 2 y me sale la cara. Por tanto, ya tengo estas 4 primeras actividades que van por orden de dificultad. Por tanto, pues en este caso mi alumno tendría 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Seguimos. Al pulsar el botón B se tiene que sumar 1 a la variable llamada prueba. Como os he dicho antes, tenemos la opción de crear variables. Hacemos una variable que se llame prueba. Esto nos va a permitir el poder programar, por ejemplo, calculadoras que tengan resultados, los vayan almacenando y se vayan alterando en función de las operaciones que hagamos. Ya tenemos la variable prueba y nos dicen que al pulsar el botón B, pues nos vamos aquí, y al pulsar el botón B se tiene que sumar 1 a la variable llamada prueba. Y aquí os voy a mostrar lo mismo. Tenemos funciones matemáticas que estaban aquí, pero como veis, si yo saco la función matemática, no me encaja. Por tanto, tengo que buscar una pieza que me permite introducir esta operación. Me voy a variable y aquí nos dicen que la variable prueba se va a establecer con el valor que hagamos aquí. Pues vamos a meter la suma, como veis encaja, y lo que haremos es que variable prueba, que encaja aquí por, perdón, que se me ha salido, que encaja aquí por forma, voy a ampliar esto un poquito para que lo veáis, me permite aquí añadir un 1. Si yo en este caso pulso el botón B, veis que no obtengo ningún resultado. ¿Qué necesitaría? Mostrar el resultado en mi placa. Me voy a Basic y digo, necesito ver el qué, pues la variable prueba, que es la que ahora mismo está almacenando. Por tanto, si yo empiezo, ¿veis? Voy sumando números. Esto es para lo que nos serviría las variables. Y como veis, también estamos trabajando lengua, estamos haciendo sintaxis que tenga sentido. Al pulsar el botón B, la variable prueba tendrá el valor de lo que valga esa variable más 1. Y luego mostraremos ese resultado. Finalmente, mostraros un poquito más, que es el tema de cuando lo agitamos. Uno de los sensores que os hemos dicho, el acelerómetro. Pues, como veis, al agitar, y tenemos diferentes formas de agitar la placa. Por tanto, vamos a poder trabajar con ella sin ningún tipo de problema y además con diferentes movimientos. Podemos, por ejemplo, programar una guitarra eléctrica que emita diferentes sonidos o incluso diferentes dibujos en función de la inclinación de la guitarra, porque va a haber todos esos movimientos. En este caso es que al agitarla, la variable tenga el valor 0. Por tanto, nos vamos aquí y diremos que la variable prueba valga 0 al agitar. Y finalmente, deciros que también se pueden mostrar valores que toman los propios sensores. Y en este caso nos dicen que al pulsar el pin 0, aunque ya lo teníamos, ¿vale?, se vea el valor del sensor de luz. Pues recordad, tenemos aquí ver el número y pondríamos en este caso en input, ¿de acuerdo? Tenemos nivel de luz, la inclinación y también sensor de temperatura. En este caso sería el nivel de luz y cuando demos al pin 0, vamos a quitar este para que no haya problema en el código, vamos a poder, ¿de acuerdo?, ver en este caso la luz dependiendo de cuánta luz llegue en el simulador. Siempre es verdad que en este caso tienen sus propias conversiones de valores, pero trabajaríamos de esta forma. Entonces, con esta pequeña actividad os quería mostrar pues, una forma de trabajar con una herramienta de evaluación como son los puntos de control, en el que con diferentes enunciados en los que vamos añadiendo dificultad van consiguiendo mayor puntuación nuestros alumnos y mostraros una herramienta que encaja perfectamente con la situación en la que nos encontramos ahora y además nos va a permitir pues la famosa innovación y experimentación en el aula gracias a que vamos a poder trabajar robótica y programación incluso sin tener ese material físico gracias a los simuladores de placa que podemos encontrar en softwares como es en este caso MadeCode y soluciones tan buenas y yo creo que tan prácticas para nuestros alumnos como es la placa de Microbit en este caso. Una vez tengáis vuestro proyecto, como os he dicho, al dar a descargar se os descarga un archivo el cual podéis meter en la placa al conectarlo con un USB en vuestro dispositivo, guardarlo ahí como un pendrive y en el momento en el que reciba electricidad corriente funciona perfectamente como habéis visto en el simulador.
Así que yo creo que hemos llegado en tiempo. Nos tocaría ahora el momento de preguntas, dudas que nos hagáis. Y un placer, como ha dicho Sergio, el poder facilitaros todos estos recursos, que cualquier cosa que necesitéis nos lo hagáis llegar y ahora pues poder ayudaros en lo máximo posible. Agradecemos la presentación de Alba Rodríguez de Posible Lab y a continuación leeremos algunas de las preguntas de nuestros asistentes. Mira, Alba, la primera pregunta dice, con un currículum como el actual, que tiene diversas asignaturas y exigencias particulares, en cada una de ellas, ¿la metodología STEAM puede implementarse? En este caso yo creo que os he querido mostrar esa viabilidad. Es decir, es verdad que a lo mejor si nosotros pensamos en una metodología como la STEAM, pensamos en temas mucho más técnicos, pero a lo mejor es el error del concepto por el hecho de que engloba ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, pero en el momento en el que se mete arte, es todo posible. En este caso, como os he dicho, con proyectos como este en el cual una placa me está enseñando un resultado, nosotros hemos llegado a hacer un analizador de palabras. Está claro que solo trabajo en lengua, pero es que no necesitas hacer un analizador de palabras. Estás trabajando sintaxis al entender los enunciados que estamos planteando a nuestros alumnos y que los programen. Ya no solo eso, temas de naturales están claros que están cubiertos de ciencias con este tipo de proyectos, robótica y programación, matemáticas y también, en este caso, os he dicho lengua, pero ciencias sociales. En Hacking STEM tenéis un sismógrafo, sin ir más lejos, para trabajar todo el tema de placas tectónicas y demás. Lo bueno de estos proyectos, y yo creo que para poder llegar a todos esos matices que plantea un currículum tan variado, es trabajar de una manera transversal, apostar por un proyecto que incluya diferentes materias para que coja de cada una de ellas lo que mejor encaje y poder hacer un proyecto lo más rico posible. En este caso es la famosa pregunta que os he dicho antes, lo de cómo la tecnología enriquecería lo que quiero trabajar. Por tanto, es posible, es verdad que es innovación, nos va a llevar un poquito de trabajo al principio arrancar, pero luego vais a ver que hay muchísimos recursos y muchísimas ideas a vuestra disposición y es viable trabajarlo en cualquier tipo de asignatura. Ok, muchas gracias, Alba. Claro, al principio puede costar un poco, pero después ya con la práctica se va a poder implementar de forma eficiente en cada una de las asignaturas. Eso es. Y Alba, mira, la segunda pregunta de Julieta Lagorio. Ella te pregunta si la placa Microbit se parece a la de Makey Makey. Para mí, yo trabajo con ambas placas, nosotros trabajamos con ellas y la verdad es que en este caso la placa de Makey Makey, para mi gusto, representa más el hecho de salidas a modo de periférico. Sé que habéis tenido charlas sobre ellas y os lo han mostrado y parece más como un mando de un videojuego en el que tiene unas entradas que son las flechas de nuestro teclado y las tomas de tierra, mientras que esta placa conlleva más, vamos a decir, esa programación de sensores que conlleva. Es verdad que los tipos de conexiones en ambos casos, de pines y de conectar con el agujerito y tener materiales conductores que nos permitan estimular a la placa, es igual, pero para mi gusto, en un nivel inferior utilizaría la de Makey Makey, es decir, en cursos más tempranos, nosotros de hecho en Makermania lo tenemos así planteado, y después apostaría progresivamente, por ejemplo, por el uso de la de Microbit, ya que tienen, es decir, tienen software parecidos para programar, una es Scratch, otro es MakeCode, por tanto, ese aprendizaje de programación por bloques ya lo hemos hecho y las conexiones son también parecidas. Y lo bueno que todos los complementos que lleva Microbit pues nos permite trabajar pues con niveles superiores, es decir, secundaria, por ejemplo. Oh. Ok, Alba, mira, tercera pregunta de Ignacio Salamanca. Él te pregunta por qué usar Microbit y no Raspberry o Arduino. En este caso, no es no trabajar esas placas, al contrario, lo suyo es cuanto mayor sea la oferta que le podamos dar a nuestros alumnos,
más enriquecedor va a ser el proyecto. En este caso yo he escogido Microbit porque creo que puede englobar etapas variopintas o vamos a decir muy diferentes, que serían los últimos años de primaria y los primeros de secundaria. Pero es que luego Arduino y Raspberry tiene sentido en cursos superiores, también por la complejidad de la placa en cuanto a conexiones y también el cómo la programamos. Es cierto que el tema de Arduino ya se puede programar con software como Tinkercad, que es a través de programación por bloques, pero es verdad que es más abrupta la apariencia que tiene, por tanto muestra dificultad. Es decir, yo apostaría por esto por los niveles que os he dicho. En este caso en España sería quinto, sexto de primaria, primero, segundo de la ESO. Entonces esas franjas de edades con esta placa, salvo que ya tengamos, como digo, la opción de poder mostrar mayor oferta a nuestros alumnos, es una buena solución porque me dura en el tiempo, es asequible, no es muy cara la inversión y la puedo mantener, además es robusta. Pero las otras soluciones yo apostaría por ellas y de hecho yo las trabajo en cursos superiores. Ok, Alba, muchísimas gracias por tu participación en ENIE 2020. Con esta última finalizamos, así que agradecemos tu participación y esperamos te encuentres muy, muy bien. Igualmente, muchísimas gracias y nada, agradecer también a las personas que han querido compartir este rato con nosotros. Es un placer el poder dar a conocer estas soluciones y saber además que hay muchos profes como todos vosotros que estáis en este campo y que queréis implementar este tipo de soluciones. Así es. Hasta luego, Alba, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti. Finalmente, les recordamos a nuestros asistentes que el miércoles 28 de octubre será la última sesión de este exitoso ENIE 2020. Para esta ocasión, contaremos en la ceremonia de cierre con nuestro rector, don Víctor Schuffenegger Navarrete, Macarena Vera Meser, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío, y don Maximiliano Díaz Soto, presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. En esta penúltima jornada presentará también el doctor Marcelo Cariaga de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y Nicolás Nardechia de la ONG Acción Emprendedoras. Toda esta información está como siempre disponible en nuestra web www.enie.cl y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Agradecemos su participación y nos vemos el próximo miércoles en esta última sesión de ENIE 2020. A cuidarse y que estén todos muy, muy bien.